¿Cómo tener oraciones respondidas? La mayoría de los cristianos amamos a Dios, creemos en su gracia y su poder y sabemos lo valioso que es la oración en nuestra relación con Él. Sin embargo, con frecuencia nos preguntamos, ¿por qué Dios no da respuesta a mi oración? O también, ¿realmente oye mis oraciones? Por momentos nos pareciera que las oraciones de otros creyentes son oídas y que las nuestras no, o a veces también surge la pregunta, si tanta gente está orando por determinada cosa, ¿por qué no sucede? Como por ejemplo, que ha pasado con mucha frecuencia que se han hecho cadenas de oraciones por la sanidad de una persona que está en estado terminal y termina falleciendo, y entonces nos preguntamos por qué Dios no la sanó si tanta gente estaba orando. Hay muchos factores que pueden afectar a la oración. Conocemos de muchos casos de oraciones que terminaron en sanidades milagrosas o en grandes liberaciones, pero también nos desalentamos cuando vemos que aquello por lo que tanto oramos, aún orando en conjunto con otros creyentes, no sucede. Por eso es importante conocer algunos aspectos claves de la oración para no desanimarnos y no dejar de orar, ya que la oración es de las actividades más importantes de la vida cristiana porque es lo que nos pone en contacto con Dios. En cuanto a las oraciones no respondidas, hay que comprender que puede haber varios factores involucrados. A veces las respuestas no llegan porque Dios espera el tiempo apropiado. A veces hay batallas espirituales que no vemos y que requieren de mucha oración para ser resueltas, como pueden ver leyendo Daniel 10, 12 y 13. En ocasiones, lo que pedimos puede no ajustarse a la voluntad de Dios y por eso Dios no lo concede. También sucede que Dios espera que nos hagamos responsables de las consecuencias de nuestros actos, cosechando aquello que sembramos, como dice Gálatas 6, 7 y 8. Sin embargo, hay un factor muy importante, que es lo que vamos a ver en este estudio, que podría ser ese secreto que nos está faltando para tener las oraciones respondidas. Y digo secreto, no porque Dios lo haya ocultado, sino porque en general, cuando los maestros y predicadores hablan sobre la oración, no suelen hablar mucho de este factor en particular, que es la obediencia a Dios. Siempre se nos dice que tenemos que orar, que tenemos que tener fe, que tenemos que tener actitud positiva, pero poco se habla de la obediencia como requisito para tener oraciones respondidas. Vamos a ver qué tiene que decir la Biblia al respecto. En Santiago 4, del 3 al 6, leemos: «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponéis que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes». Estos versículos son claros. Santiago dice que esta gente pedía y no recibía porque pedía para sus propios deleites egoístas. Ellos se habían hecho amigos del mundo y de las cosas del mundo y así estaban enemistándose con Dios. Ellos estaban siendo soberbios para con Dios y en esa situación Dios los resistía. O sea, Dios no estaba actuando en ellos porque ellos estaban siendo soberbios, estaban siendo amigos de lo mundano y pedían para sus propios deleites egoístas. Isaías 1:15 dice: «Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos». Acá el que habla es Dios a través del profeta. «Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones delante de mis ojos, dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, defended al huérfano, amparad a la viuda. Venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra». Creo que está bastante claro acá que Dios no está interesado en cumplir las peticiones de aquellos que hacen lo malo. Dios sí quiere lo mejor para los suyos, pero su ayuda y su poder se despliegan cuando andamos conforme a su voluntad. Dios no va a suplirle todas las necesidades y deleites a gente que anda en maldad. Por eso Dios acá les dice al pueblo que estaba andando en maldad, primero que se limpien de los pecados, después van a ver cómo yo los respondo. Fíjense que no solo habla de dejar de hacer el mal, habla de buscar el derecho,
reprender al opresor, defender al huérfano, amparar a la viuda, y cuando esto pasa, Dios hace a un lado todo pecado y nos llena de sus bendiciones. Es lo que dice acá en Isaías. Mateo 23:14, dijo Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos», estos eran los líderes religiosos de su época. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». En este caso Jesús habla sobre la hipocresía de estos fariseos, estos líderes religiosos que devoraban. Esta es una figura que significa que le pedían un montón de dinero hasta que no tenían nada a las viudas, que eran las que menos tenían. No solo no las ayudaban, sino que les quitaban lo poco que tenían y encima después se mostraban piadosos al resto de la gente haciendo largas oraciones. Jesús dice que por eso iban a recibir mayor condenación. No es que estaba mal que oraran mucho, sino que ellos hacían estas oraciones para mostrarse piadosos, pero su corazón estaba contaminado de maldad. Hechos 2:42 y 43 nos dice lo siguiente: «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles». Muchos milagros sucedían en el tiempo de los apóstoles. Algunos piensan que esos milagros fueron para un periodo determinado y que muertos los apóstoles ya no está disponible tal despliegue de poder de Dios. Sin embargo, si creemos que de verdad Dios no cambia, como dice la Escritura, y que su poder no mengua y que su deseo sigue siendo salvar y liberar a las personas, entonces tenemos que sospechar que el problema está en otro lado, no en la muerte de los apóstoles. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo que ellos hacían? Fíjense lo que dice el versículo 42, en qué cosas perseveraban. Y perseverar significa que no lo hacían una vez cada tanto, era algo continuo. Y ellos perseveraban en las siguientes cosas: 1. La doctrina de los apóstoles. 2. La comunión. 3. El partimiento del pan. 4. Las oraciones. Ellos hacían estas 4 cosas constantemente y como resultado tenían muchos milagros y señales entre ellos. En Hechos 10, del 1 al 4, leemos: «Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a la hora 9 del día, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo: ¿Qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios». Un ángel se le apareció a Cornelio en una visión. Y fíjense este ejemplo, porque Cornelio era un centurión romano. No era del pueblo de Israel, no era parte del pueblo al que inicialmente se le prometió el Salvador. Sin embargo, él creía en el Dios israelita. O sea, que estaba creyendo en otro Dios que no era el Dios en el que creía la mayoría de los romanos. Él creía en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, el Padre de Jesucristo. Y por consiguiente, él oraba a Dios y obraba conforme a las leyes de Dios. Noten que en la visión el ángel no le dice solamente tu oración fue oída, le dice tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. Sin lugar a dudas, este hombre obró de tal forma que no pasó desapercibido ante Dios. Estamos viendo versículos con relatos muy distintos y de diferentes partes de la Biblia, porque quiero que se note bien el hecho de que fue la obediencia a Dios un factor fundamental para tener oraciones respondidas. Son muchísimos los pasajes de la Biblia en donde una respuesta a una oración está directamente ligada a la obediencia y a la santidad de la persona. Primera de Pedro 3, 10 al 12 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vemos que se nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aquí se le atribuyen a Dios dos órganos humanos, ojos y oídos, para poner énfasis en la idea que se quiere transmitir,
porque Dios no es un oído que solamente escucha oraciones para responderlas, sino que Él también está viendo lo que hacemos, si hacemos el bien o si hacemos el mal, si andamos en justicia o no. Si hacemos el mal, Dios no va a darnos todo lo que pedimos, y es lógico. ¿Acaso Dios va a promover a una persona que tiene una conducta impropia? ¿Va a llenarla de su gracia y poder para que esa persona haga peores maldades o siga con su vida de maldad y no se corrija? No, lo que Dios quiere principalmente es que andemos en santidad. Entonces, muchas veces Él no contesta las oraciones porque espera que primero corrijamos nuestro andar, nuestra conducta. Repasemos las instrucciones que nos da Pedro. Dice que tenemos que refrenar la lengua del mal, no hablar engaño, apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Si queremos tener bendiciones de Dios, tenemos que seguir estas cosas. Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es una abominación a Jehová, pero la oración de los rectos le agrada. Proverbios 15:29 dice: lejos está Jehová de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. ¿Lo ven una y otra vez? Dios escucha la oración del justo, pero no le gusta la oración del que está andando en maldad o el que está andando en impiedad. Jeremías 11, del 12 al 14, dice: las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán y clamarán a los dioses, los cuales queman incienso, pero estos de ninguna manera los podrán salvar en el tiempo de su calamidad. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, han sido tus dioses, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, habéis puesto altares a la vergüenza, altares para quemar incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no escucharé en el tiempo en que clamen a mí, en el tiempo de su calamidad. ¿Qué está diciendo Dios? Ni se molesten en orar, porque yo no voy a escuchar la oración de un pueblo que está andando en maldad. El pueblo de Judá y de Jerusalén estaban en idolatría, estaban adorando a otros dioses. Esto es de las peores cosas que se le puede hacer a Dios. En el contexto se nos muestra que estos pueblos estaban llenos de impiedad, se habían alejado por completo de Dios, y Dios le dice a Jeremías: no ores por el pueblo porque no los voy a escuchar, aunque vos seas el profeta y aunque vos ores por ellos, no los voy a escuchar, porque ellos están en maldad. O sea que de nada sirve que se junten hombres de Dios a orar por una persona que es impía, porque si esa persona no cambia su corazón, Dios no va a escuchar la oración, aunque los que oren sean personas creyentes. ¿Por qué? Porque Dios primero quiere que las personas cambien su corazón. Y acá estos pueblos de Judá y Jerusalén estaban andando en maldad. Ellos solos se habían buscado la calamidad que les iba a venir y ya no había vuelta atrás. Para este punto ya no había vuelta atrás. Ya Dios les había dado la oportunidad de arrepentirse y no la aceptaron. Para este punto ya era tarde. No servía que se pusieran a orar ahora a último momento. A veces las consecuencias del pecado en el plano físico, natural y en la era presente tienen que ser recibidas porque tenemos que cosechar lo que hemos sembrado. A veces Dios tiene misericordia y frena ese mal, pero muchas veces no. Y esto es porque no podemos vivir pecando y esperar que a último momento siempre recibamos la gracia de Dios y nos salve de todas las consecuencias del pecado. Dios deja que terminemos siempre cosechando lo que sembramos, aunque Él muchas veces tiene misericordia, pero también quiere que aprendamos la lección. Por ejemplo, está el caso de ese creyente que vivió su vida fumando y se generó un cáncer en el pulmón. Él luego se arrepintió, dejó de fumar, fue salvo, comenzó a orar a Dios y participar del servicio, pero al final no lo pudieron salvar del cáncer y falleció. Sin duda Dios le dio salvación y va a vivir para siempre en el reino futuro. Sin embargo, hay una consecuencia que se generó por ese constante consumo de tabaco y esa consecuencia tuvo que sufrirla. Dios espiritualmente salvó a la persona, le va a dar vida en la era venidera, pero ya era tarde para hacer vuelta atrás a las consecuencias de haber fumado tantos años. A veces Dios da la sanidad, pero esas son ocasiones muy especiales. Hay ocasiones en que hemos sabido de gente que en la misma situación fue salvada milagrosamente y continuó con su vida.
¿Por qué a veces Dios da la sanidad y otras veces no? Puede tener que ver con la oración y la fe individual, puede tener que ver con el arrepentimiento individual de la persona, puede tener que ver con la fe y oración del grupo de personas que le rodeen, o puede tener que ver con algún propósito específico en el plan de Dios. No lo podemos generalizar, no podemos saber exactamente todos los detalles de cómo piensa y actúa Dios, pero es importante que entendamos que hay veces que no hay vuelta atrás y que hay veces que la oración no nos salva de ciertas consecuencias del pecado, pero sí tenemos que tener en cuenta que si aceptamos a Jesús como Señor, cualquier persona que haya aceptado a Jesús como Señor va a vivir para siempre en una era venidera con un cuerpo inmortal, y eso ya es la más grande de todas las sanidades que Dios pueda dar. Entonces, si bien Dios no da siempre todas las sanidades en el tiempo presente, sabemos que si hemos creído en Jesús como Señor, vamos a tener un cuerpo perfecto y una vida perfecta en la era venidera, que al fin y al cabo esa era es la que realmente nos tiene que importar, porque va a ser una vida para siempre en un mundo de justicia, y acá, aunque estemos sanos, nuestro cuerpo ya está condenado a la muerte, no vamos a vivir eternamente, podremos vivir 80, 90, 100 años y nos vamos a morir, pero en la era venidera vamos a tener vida perpetua, vida sin final. Primera de Pedro 4, 7 y 8 dice: el fin de todas las cosas se ha acercado, sed pues prudentes y sobrios en la oración. Sobre todo tened en vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Y acá vemos un punto fundamental también, el amor. Dice que el amor cubre una multitud de pecados. Esto quiere decir que cuando andamos en amor, ese amor puede hacer que las consecuencias de muchos de nuestros pecados sean pasados por alto. El amor es el centro de todo lo que Dios ha hecho. Dios nos creó para amar, para ser amados por Él y para que nos amemos entre nosotros como hijos de Dios. Nos creó para vivir en un ferviente amor, dice acá Pedro. Por eso, cuando vivimos así, estamos honrando el diseño y propósito de Dios, y esto a Dios le gusta mucho, y con eso Dios puede hacer grandes cosas por nosotros. ¿Por qué? Porque para Dios más importante que cometamos errores es que vivamos en amor, y si vivimos en amor, Dios ve nuestro corazón. Por ejemplo, si vemos la historia de los dos primeros reyes de Israel, que fueron Saúl y David, no vemos en Saúl pecados que puedan considerarse realmente graves. La Biblia no nos relata un pecado extremadamente grave desde el punto de vista humano. Sin embargo, en David vemos algunas conductas dignas de muerte, como cuando mandó a Urías al frente de batalla para que el enemigo lo matara y así él quedarse con su esposa. Esto es algo gravísimo. A nuestros ojos humanos sería imperdonable. Por causa de este pecado, David perdió a un hijo que tuvo con esta mujer, con Betsabé, que estaba recién nacido. Sin embargo, él se arrepintió y Dios lo perdonó y lo restauró y le hizo grandes promesas y pasó a formar parte del linaje del Mesías, de Cristo mismo. Uno entonces se preguntaría, ¿por qué Dios perdonó así a David y condenó a Saúl por pecados menores? Y la respuesta está en que Dios ve el corazón. David hizo cosas malas, pero en su esencia era un hombre de profundo amor y respeto por Dios. Saúl quizá fue externamente más correcto, no lo sabemos porque la Biblia no nos da todos los detalles de su vida, pero por lo que vemos en la Biblia, Saúl parece haber sido externamente mucho más correcto, pero su problema estaba en su corazón. Su corazón nunca se ajustó realmente a la voluntad de Dios, nunca estuvo con Dios, no amó a Dios como lo amó David. Entonces, un punto fundamental para poder tener oraciones respondidas es nuestro corazón para con Dios. Muchas personas piensan que Dios no le responde porque no ora suficiente cantidad de tiempo, porque no son suficiente cantidad de personas orando, porque no habla con las palabras correctas, pero esto no es así. Dios ve nuestro corazón. Dios no se fija en nuestra pronunciación, en nuestro idioma, en la forma en que usamos las palabras, en si tenemos el mejor vocabulario del mundo, en que si hablamos gritando o si lo hacemos susurrando, si lo hacemos de rodilla o si lo hacemos parados. Dios no se fija en eso. La Biblia no da instrucciones sobre qué posición o qué tono de voz o qué vocabulario usar para la oración. La oración es hablar con nuestro Padre, es hablar con Dios, hablar precisamente como un padre. Así como uno le hablaría al mejor amigo o a un padre o a una madre
o a la persona que más quiere, así le tenemos que hablar a Dios. Y no son necesarias fórmulas especiales para la oración. Lo importante es el corazón. La fórmula para tener las oraciones respondidas está en nuestro corazón, nuestra actitud, en qué tanto estamos amando a Dios y en qué tanto estamos pensando en servir a otras personas. ¿Le oramos a Dios porque queremos cosas solamente para nosotros y para nuestros deleites? ¿O le oramos a Dios porque queremos estar bendecidos, porque a su vez queremos bendecir a otras personas y servirle a Dios y llevar a otras personas a la salvación? Porque los apóstoles hicieron muchísimos milagros, pero ellos dieron su vida por Cristo. Ellos estuvieron dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con tal de salvar a la mayor cantidad de gente posible. Y recibieron todo el poder que recibieron porque estaban trabajando para Dios. Y si uno está haciendo un trabajo para alguien, ese alguien lo mejor que puede hacer es proveerle las herramientas. Y si nosotros trabajamos para Dios, Dios nos va a dar las herramientas para servirle. Pero si lo único que queremos es satisfacer nuestro propio deleite, probablemente no veamos tanto poder de Dios o tantos milagros de Dios como en el primer siglo. Si queremos volver al poder del primer siglo, tendríamos que primero ver qué actitud, qué corazón estaba teniendo esa gente del primer siglo. Voy a cerrar con un versículo en Santiago 5:13, que no necesita demasiada explicación. Dice: ¿está afligido alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos.